Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal, en este caso la parte 3 de este mini curso de electricidad en el que estuvimos basando lo que veíamos en estas placas del material de cátedra de la materia Redes Telecomunicaciones Electrónica Básica, en la que yo estoy como ayudante del titular de la materia, el ingeniero Javier Palacios, al que quiero agradecer mucho que haya permitido usar este material para complementar mi video. Estoy usando estos videos y las placas para ir desarrollando, estoy usando estas placas para desarrollar en los videos el material, agregando información, explayándome un poco, desglosando la información. Hablamos de la materia, un poco esto no hablaba mucho de la materia, las placas, directamente arrancaba con la estructura atómica, qué es el modelo atómico, los valores de la tabla periódica de los elementos, qué son los elementos, qué son las moléculas, las sustancias, los materiales conductores. También hablamos de los aislantes, hablamos de qué es la corriente eléctrica. Justamente, un material conductor como el cobre es porque deja pasar la corriente. Entonces hablamos de qué es la corriente eléctrica, la densidad de corriente, la relación que tiene con la corriente eléctrica, y llegamos a la resistividad y ley de Ohm. Igualmente, como a mí me gusta volver por ahí sobre el material que ya vimos, como pudieron verlo recién, y agregar algunos otros detalles. Nosotros habíamos visto que la unidad de medición de la corriente eléctrica, que es la circulación ordenada de los electrones, que son las cargas eléctricas negativas de los átomos de un material conductor, como el cobre, por ejemplo, es el ampere, que equivalen a un coulomb por segundo, que equivalen a 3 trillones de electrones en un segundo. O sea, en un punto del cable pasan 3 trillones de electrones en un segundo. Eso es un ampere. El ampere, el nombre, esta unidad de medida, deviene del nombre de un científico que se llamaba Ampere, francés, que estableció las bases para la medición y estableció qué era. La forma de medir la corriente eléctrica en un principio era forma química. Por ahí muchos de ustedes saben que hoy en día se usan los amperímetros, las pinzas amperométricas, pero en ese momento se hacía en una solución, nitrato de plata creo que era, pasar una corriente. Y cuando se depositaba determinada cantidad, que ahora no me acuerdo, de nitrato de plata en el fondo en una cantidad de tiempo determinada, pero todos los procesos son en el tiempo, eso correspondía a un ampere. Así de loco. Después vinieron los amperímetros, que podemos hablar en electromagnetismo, que es en magnetismo y electromagnetismo. Pero lo que quería resaltar era la unidad de medida, el amperio. ¿Vieron cuando ustedes ven un electrodoméstico y dice, no sé, voy a tirar un número por tirar, 10A trabaja 220 volt, 10A 2200 watts. Y ahí vemos dos parámetros más de la energía eléctrica: el voltaje y el wattaje. Nuevamente, el voltaje es otro parámetro, otra variable, ¿no? Sería de la energía eléctrica, que debe su nombre a otro científico italiano, Volta, que sentó las bases de lo que era la tensión. Y el wattaje, también de un inglés, James Watt, si no me equivoco, inglés, que sentó las bases de que era la potencia eléctrica. Pero la potencia eléctrica la vamos a dejar para más adelante. Vamos a hablar de voltaje. Nosotros teníamos esta estufa, o puede ser, podemos hablar, sí, una estufa está bastante bien, ¿no? Porque 2000, vamos a redondear
que consume 10 amperes, pero no 2000 watts, pero si no sería menos de 10 amperes, después vamos a ver por qué. 2200 watts, para poder justificar que son 10 amperes. Pero, como les había dicho, nosotros pasábamos a resistividad y Ley-de-Ohm. Y no, antes de eso, quiero pasar por lo que es la tensión. Habíamos visto que era un circuito eléctrico y para que circulara corriente tiene que haber una tensión. Justamente en esta ilustración mostramos este simbolito acá, es una pila de 1,5 volts. Tiene positivo de un lado y negativo del otro. El negativo empuja las cargas eléctricas negativas hacia el positivo. Estamos viendo potencial para mover cargas eléctricas. Justamente la tensión es eso. Es la energía que se necesita para mover estas cargas eléctricas. Y para eso tiene que haber una diferencia de potencial. De un lado se tiene que empujar las cargas, del otro se las tiene que atraer. Acá volvemos sobre el tema de la tensión. Si en el generador la tensión de un lado es positiva, del otro es negativa, es corriente continua. Si de un lado es positiva, del otro es cero, también es continua. Si de un lado es negativa, del otro es cero, también es continua. Pero en el caso de que la tensión pase por el cero de positivo a negativo, es alterna. Varía senoidalmente en el tiempo. Y si variara, pero siempre manteniéndose en positivo o en negativo sin pasar por cero, es una continua variable. Hay una analogía que es mostrar cosas distintas, pero que pueden tener cosas en común o sirven para mostrar lo mismo. Sería medio como una metáfora, ¿no? Esta es la analogía hidráulica para explicar la energía eléctrica. Tenemos un tanque A con un líquido, un tanque B, y hay diferentes niveles. Eso es la diferencia de potencial. La tensión que hay, porque en el tanque A hay más líquido que empuja esta columna, tanque B hay menos. Después tenemos la cañería, que es el conductor, analogía con un circuito eléctrico, y una válvula. Si nosotros, la válvula sería el interruptor, el elemento de control. Abrimos la válvula, la masa que es mayor en el tanque A que en el tanque B, que tiene una altura mayor, tiene un potencial mayor A que B, va a desplazarse hasta B, hasta que los dos tengan el mismo nivel. Y se terminó, se transfirió toda la energía. Es muy interesante la analogía hidráulica para explicar la electricidad y puede explicar varias cosas y entenderlas de forma más sencilla. Bueno, como siempre quiero agradecer a todos los sitios de los cuales obtuve imágenes para mostrar los ejemplos, como siempre, dando crédito. Y habiendo visto de forma muy básica por arriba qué es la tensión eléctrica, por ejemplo, cuando te dicen qué tensión tenés en tu casa acá en Argentina, 220 volts, que es corriente alterna, como vimos, porque varía, un polo varía entre positivo y negativo 50 veces por segundo, el otro es el neutro, que equivale a 0 volts, porque está conectado en el centro de transformación y en el generador a tierra. Es otro tema, después vamos a ver qué es la tierra, el potencial cero, etcétera. Pero vimos básicamente que a la fuente generadora, de un lado le sobran electrones, es el polo negativo, y del otro le faltan el polo positivo. Ahora, ¿cómo se generaron esta diferencia de potencial debido a que de un lado sobran electrones y otros faltan? Bien, esto puede hacerse de diferentes formas. Puede hacerse en forma química, como trabajó Volta, con electrodos, placas y
electrolitos intermedios de paños húmedos con algún ácido. Lo que estás haciendo es una pila. Puede ser ácida, puede ser una pila alcalina, puedes hacer una pila con un limón, con una papa. Puedes hacer una pila con una cuba con una solución de ácido sulfúrico y placas de plomo. Podés hacer muchos tipos de pilas, llegando a las pilas baterías de ion litio nuevas. Hubo toda una historia de son generadores electroquímicos a partir de un elemento químico, una solución, ya sea líquida, húmeda o seca, crean energía eléctrica, diferencia de potencial, y tienen la capacidad de mandar electrones para un lado, para el borde negativo, y que chupar electrones, que faltan electrones, del borde positivo. También hay otras formas, que es interactuando campos electromagnéticos con conductores en forma de bobinas. Otra forma, bueno, eso se usa para hacer generadores, alternadores, dínamos. Otra forma que es usar sustancias químicas que cuando son incididas por el sol generan tensión en distintas partes de su estructura. Y tenemos básicamente, de ahí se desprenden todas las demás. También tenemos algo que se llama, esto sería todo una generación electrodinámica, la química, la electromagnética o la de sustancias que al ser incididas por energía fotovoltaica generan electricidad. Pero también tenés la electricidad estática, que se genera por frotamiento de sustancias que en la naturaleza son las llamadas aislantes. ¿Vieron las que habíamos hablado de que eran aislantes? Bueno, ¿vieron cuando ustedes se frotan en el pelo una lapicera de plástico y después esta puede atraer papelitos? Bueno, eso es un fenómeno electrostático. ¿Vieron los rayos? Es otro fenómeno electrostático. No lo expliqué en unos videos, aunque sigue siendo en gran parte un misterio para la ciencia. Son procesos de la naturaleza que en muchos casos el hombre le falta mucho por descubrir. Estamos hablando de las tormentas eléctricas, un proceso a nivel global de la naturaleza. Por ejemplo, cuando ustedes se sacan un pullover así en la oscuridad, ven que saltan chispitas entre el cuerpo y el pullover. Cuando tocan un picaporte y sienten una chispita. Cuando tocan un auto que se bajaron y también pasa lo mismo. El buscapolo inductivo, nunca vieron, es inductivo, no puede medir cargas eléctricas, la punta es de plástico y se lo pasan por la ropa y se prende, o por un nylon. Bien, todos son procesos de electroestática, de la cual se pueden obtener elevadas tensiones, pero con corrientes muy pequeñas. Ustedes imagínense que cuando ven esas chispitas saltar, nunca vieron que fueron a agarrar un picaporte o se levantaron de un sillón y fueron a tocar algo y saltó una chispa de casi 1 centímetro. Y si yo les digo que ahí hay 10.000 volts, ustedes me van a decir, ¿cómo 10.000 volts? ¿Cómo no me morí? Bueno, no se murieron porque había 10.000 volts, pero había muy poquitos electrones, que son los que determinan la corriente. Y lo que tiene un efecto nocivo sobre la fisiología humana es la corriente, la que puede tener la capacidad de detener el corazón, producir un paro cardiorrespiratorio cuando supera los 30 mA promedio a través del corazón. Hace que el músculo deje de latir normalmente y fibrile. Ahora, yo no sé si ya estamos, si esto es esclarecedor o no. Siempre queda mucho por ver, por indagar, pero creo ya tenemos el concepto agregado del circuito eléctrico, de la fuente generadora, que es la tensión, que es la corriente, que es la carga. La carga, creo que ya vimos resistencia. No, vamos a ver, lo próximo es resistencia, que tiene también relación con la ley de Ohm, pero la tensión también tiene relación con la ley de Ohm y la corriente también tiene relación con la ley de Ohm.
la resistencia eléctrica. Habíamos hablado un poquito de qué era, ahora vamos a completarlo un poco más. Y ahora sí llegamos a esta parte de las variables de la energía eléctrica, que es la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica como característica de un material conductor o no conductor. Creo que ya lo habíamos visto esto. ¿Por qué? Porque no hay material totalmente conductor, salvo en condiciones especiales de laboratorio, como son los superconductores, que hay que mantenerlos enfriados a cero absoluto, unas cerámicas especiales. Creo que también los conductores comunes, pero necesitas una energía terrible para hacer que un cablecito tenga resistencia cero. Y no hay aislantes perfectos. Por ahí tenés un aislante bárbaro y lo sometés a una tensión de 1.000.000 de voltios y lo prendiste fuego, lo destruiste, porque se estropea la estructura molecular, atómica de ese material cuando lo sometés a una tensión muy grande. Una tensión, justamente, una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial. Son tensión, voltaje, diferencia de potencial, fuerza electromotriz, son sinónimos. Son sinónimos. También se aplica la palabra resistencia eléctrica para el componente eléctrico. Bueno, amigos, como les decía, la resistencia eléctrica es otro parámetro que está en relación con la corriente eléctrica y la tensión. ¿Por qué? Porque sin resistencia, esto ya lo había explicado, o sea, si no hay resistencia puede ser porque está abierto el circuito, resistencia infinita, o porque está en corto, resistencia cero. Si el circuito está abierto y tiene una tensión que lo alimenta, no va a circular corriente eléctrica. Si el circuito está cerrado y la resistencia es cercana a valores a cero, tiende a ser un cortocircuito, por lo que la corriente tiende a ser infinita, cosa que dependerá de la capacidad que tenga la generador o fuente de alimentación y los cables que corriente máxima puedan soportar. Ahí entran otros componentes del circuito eléctrico, que son las protecciones eléctricas contra cortocircuitos, sobrecargas, etc. Por el momento vamos a hablar de eso nada más. Y en la resistencia eléctrica, acá vemos que dice siempre que hay una corriente, debe existir un campo eléctrico. Punto. Fundamental. Para que haya una corriente debe haber un campo eléctrico, una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz, un voltaje que mantiene la corriente. El campo eléctrico está dirigido de las regiones de mayor potencial a las de menor potencial. El positivo al negativo, que sabemos que los electrones se mueven en los metales desde el negativo al positivo, porque se mueven los electrones saltando de un átomo a otro, que los átomos están en sus posiciones fijas, no van moviéndose por el conductor. Los átomos, los electrones sí. Ahora tenemos que la resistencia eléctrica, que es lo que vamos a hablar ahora, es una medida de la oposición que ejerce un material en un conductor concreto al flujo de carga a través de él. La misma palabra lo dice, la resistencia que le opone al paso de la corriente eléctrica. Aquí hay una fórmula, la resistencia es igual a la tensión sobre la intensidad. Como vemos, la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué otra cosa podemos agregar? La resistencia se mide en ohms. Y ohm era el apellido de otro científico que determinó unas relaciones que hay entre la resistencia, la tensión y la intensidad, como pueden ver acá,
Y acá hay otra representación. Si resistencia es cociente entre tensión e intensidad, la tensión es el producto entre intensidad y resistencia. Les decía, la unidad es un ohm. Un ohm es igual a un volt sobre un ampere. Mejor dicho, un ohm es igual... un ohm es la resistencia que tiene un circuito al cual se le aplica un volt y circula una corriente de un ampere. Bien. Y ahora vemos unos tipos de resistencias. Esta es de electrónica. Pueden ser de metal, de carbón, de cerámica. Distintas potencias. Más grandes son, generalmente más potencia tienen. De montaje superficial. Esto es más entrar en los componentes, ¿no? Las resistencias como componentes, que serían el componente estrella por el cual se empieza a aprender electricidad y electrónica. Ahora yo les pregunto, una lámpara de las viejas, incandescente, que tiene un filamento, ¿es una resistencia? Claro que es una resistencia que se usa para que la energía que disipa genere luz. ¿Y una moderna de LED es una resistencia? No es en sí una resistencia, porque adentro tiene un circuito electrónico que alimenta LED, pero para la alimentación funciona como una resistencia y una impedancia también, que es otro parámetro de la corriente alterna. Características técnicas de resistencia, su valor en ohms. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se medía en ohms? No tiene relación con su tamaño, el tamaño tiene más relación con la potencia. Están disponibles los valores normalizados por EIA, que no sé qué es. Potencia, límite de carga en vatios puede disipar antes de distribuirse por el calentamiento. Tiene relación con el tamaño, esto ya lo había dicho. Coeficiente de temperatura, valor que indica la variación porcentual de la resistencia con la temperatura. Límite de frecuencia, variación de resistencia con la frecuencia debido a efectos inductivos, reactancias, tolerancias, código de colores, que pueden hacer pausa y lo ven bien. Y si no, ponen en Google código de color a resistencia y le salen 10 millones. Resistencias variables, el potenciómetro, ¿vieron? Que regula el volumen de un equipo de sonido. Bueno, es un potenciómetro, una resistencia variable. Acá hay un circuito interesante de cómo funciona. A ver si lo puedo mostrar un poquito mejor. Bueno, son resistencias que pueden variar entre un valor mínimo, normalmente 0, y un valor nominal, el máximo que tienen. Cuando solo se utilizan dos terminales, se denomina resistencia ajustable. Cuando se utilizan los tres, se denomina potenciómetro. Tipo de potenciómetros, lineales y logarítmicos. Lineales, la escala es así. Respecto a la resistencia, a los grados de giro. El logaritmo tiene una curva así, que es una parábola. Y acá está lo otro que quería mostrarles. Potenciómetro. ¿Por qué se llama resistencia variable o potenciómetro? Cuando se usan los tres potenciómetros, porque determina una diferencia de potencial. Ustedes fíjense. Bueno, acá estaría como resistencia variable, si nos guiamos a lo que dice acá. El potenciómetro determina, por ejemplo, si este es el del medio, ¿no? Si el cursor está acá, vamos a tener toda la tensión de la fuente. A medida que vamos bajando va a empezar a caer la tensión. Porque se va a dividir entre caída de tensión, entre la resistencia variable y la lámpara. Después tenemos las resistencias no lineales, que son sensores. El valor ómnico no es constante, sino que depende de la magnitud física externa de ellas. Transistores o resistencias NTC o PTC. N negativo, PTC. N baja resistencia con la temperatura, P sube la resistencia con la temperatura.
Aristóteles, resistencias BDR, la resistencia es función de la tensión. Esto se puede usar para observar picos de tensión. Fotoresistencia o LDR, estas últimas resistencia función a luz. Se pueden usar para prender luces cuando anochece, por ejemplo. Y no lo estoy mostrando bien. Ahí lo muestro. Ahí está. Voy a checar un poquito. Lo pueden terminar de leer. Acá tenemos planillas de las curvas de los termistores. Y ahora vamos a checar un poquito más. Ahí estamos. Ahí me gustó más. Resistencia equivalente. Un poquito más. ¿Qué significa? Significa cuál es la resistencia total cuando las resistencias están conectadas de diferentes formas. Y esas formas pueden ser en serie. Una patita de una se conecta con la patita de otra y las otras dos quedan libres. Toda la corriente pasa de una a otra. Por todas ellas pasa la misma corriente. Y si no, resistencia en paralelo. Por ejemplo, acá tenemos la tensión entre A y C, pero entre B y C hay otra, y entre B y A hay otra. Resistencias en paralelo, por ejemplo, como están conectadas las lámparas en nuestra casa, todas están sometidas a la misma tensión. ¿Ven? A un polo van las dos resistencias, las dos entradas de resistencia, otro polo las dos salidas. La corriente va a estar determinada por la resistencia de cada uno. Y la corriente que entra en cada una va a ser igual a la, si se suman, a la corriente entrante y a la corriente saliente. Bueno, con respecto a la resistencia en serie, por eso les había dicho, las lamparitas pueden ser consideradas, o sea, para la alimentación de tu casa, para los 220, no le importa, no sabe la tensión si es un equipo de música, una computadora o una lamparita. Es una carga tiene una resistencia y también tiene una impedancia debido a la que es corriente alterna. Nosotros ya con esto vamos entrando, hay otros parámetros, ¿no?, en corriente alterna que a veces son más significativos, otras veces menos, para tener en cuenta. Por ejemplo, si se usa una estufa eléctrica de resistencia, no se tiene en cuenta la reactancia. Si se usa un motor, sí, se tiene en cuenta la reactancia. ¿Por qué? Porque es un aparato de bobinas. Y entran otros parámetros que después los vamos a ver cuando veamos electromagnetismo. Resistencia equivalente en serie. Bueno, de esto yo ya hice videos. Pueden ver, se suman. Pero esto yo ya hice, si buscan, si quieren buscar, hay unos videos de resolución de ejercicios de resistencia serie paralelo y mixta, se decía mixta. Tenemos, sí, mixta, cuando tenemos algunas resistencias en paralelo y otras en serie. Lo que sí voy a decir que, por ejemplo, ¿cómo resolves esto? Bueno, primero estas dos en serie. Después, la que te queda acá resultante de R9 y R10, la suma, la haces en paralelo con esto. La que te quede resultante de estas tres, la haces en paralelo con esto. Ahora, si también podés, la que te queda de estas tres, hay una fórmula que podés hacer así. Resistencia equivalente, 1 sobre la resistencia 1, 1 sobre la resistencia 2, 1 sobre las tres sumadas. Las tres, si haces una sola, es esto. Resistencia 1 por resistencia 2, resistencia 1 más resistencia 2. Depende de cómo lo quieras hacer. Así que bueno, después hay otros ejercicios que la verdad que no los mostré, más para electricidad están buenos, porque tienen que ver con la trifásica estrella, pero en la cátedra no lo terminamos enseñando. Pasamos a lo que es, bueno, ley de Joule, también se habló, se trató, tiene relación directa con el efecto de calentamiento que tiene la corriente cuando circula por un conductor. La fuerza electromotriz, bueno, recién se habla en esta placa, yo un poquito antes
lo traté. Y las leyes de Kirchhoff. Esto también lo traté. Pero vamos a ir terminando acá este video, porque la verdad que ya van 30 minutos. Está siendo muy largo para lo que quería mostrar. Así que lo vamos a dejar acá. En el próximo continuamos. Vamos a ver. Ya fuerza electromotriz lo vimos. Lady Joule podríamos ver. Y la fórmula de Watts, que la vimos, es el producto entre la corriente y la tensión, ¿no? Podemos ver unos ejemplos. Bueno, así que en el próximo seguimos con leyes de Kirchhoff. Así que amigos, ya pueden ir leyendo acá un poquito. ¿Qué te dice? Corrientes en cada nodo de un circuito donde se dividen, por ejemplo, las dos resistencias en paralelo. La suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. Bueno, eso lo dije en la conexión de resistencias en paralelo. Y voltajes, para cualquier circuito eléctrico cerrado, la suma de las caídas de tensión de cada componente es nula. Esto lo vamos a seguir viendo en el próximo video. Así que gracias y nos vemos en el próximo.